Era un martes helado de febrero, pero en Monterrey el frío no es una excusa, es una advertencia. Valentina Fuentes firmó un contrato con una sonrisa que ni siquiera intentó disimular. 15,000 pesos. Esa fue la cantidad que le asignó a una bodega abandonada que había sido un taller mecánico en los 80. Ella misma la describió, frente a sus socios, como un montón de chatarra oxidada que cuesta más limpiar que vender. El hombre que estaba frente a ella usaba una chamarra de mezclilla desgastada y tenía las uñas marcadas con grasa que ningún jabón industrial había logrado borrar del todo. No discutió. No se inmutó. Solo tomó las llaves, asintió una vez y se perdió en la neblina gris de la mañana. Valentina se giró hacia su asistente y dijo algo que provocó la risa de todo el grupo. 8 meses después, el nombre de Héctor Ríos apareció en la portada de una revista de negocios regional y Valentina Fuentes, la mujer que firmó aquel contrato, se quedó parada frente a un terreno que solía pertenecer a su empresa, mirando una realidad que ella misma había creado y que ya no podía deshacer. Pongan atención, porque lo que pasó dentro de esa bodega cambia todo lo que creen saber sobre el valor, donde se esconde y lo que cuesta equivocarse cuando uno está demasiado seguro de lo que ve. Héctor Ríos creció en una casa que olía a aceite quemado y a café pasado. Su padre, don Renato Ríos, abrió un taller de una bahía en las afueras de Guadalupe, Nuevo León, en 1985, y lo mantuvo funcionando durante 25 años, hasta que su espalda dijo ya no más y sus manos empezaron a temblar al sostener una llave. Héctor pasó cada sábado de su infancia en ese taller, pero no jugando ni viendo la tele. Aprendiendo. Aprendió a escuchar un motor como un médico escucha un corazón. Aprendió a leer las marcas de fatiga en un chasis como un ingeniero lee un plano. Aprendió a ver más allá del óxido, la pintura cuarteada y las baterías muertas para encontrar el alma mecánica que aún latía debajo. A los 17 años podía diagnosticar una falla de encendido solo por el sonido. A los 19 reconstruía transmisiones desde cero. A los 22 ya tenía un título en Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con honores, y consiguió un puesto en Motores del Norte, una empresa mediana conocida por su división de restauración técnica, ese tipo de trabajo que exige precisión académica e instinto manual. Héctor tenía ambas en abundancia. Trabajó allí 9 años. No era la voz más ruidosa en ninguna junta, pero a menudo era la más certera. Sus compañeros confiaban en sus diagnósticos. Los gerentes pedían sus informes. Se ganó una reputación como el hombre al que llamabas cuando algo parecía imposible de salvar. Pero las instituciones no siempre recompensan a las personas que más las sostienen. 7 meses antes de que esta historia realmente empiece, Motores del Norte fue absorbida por un grupo inversor extranjero. La nueva administración no tenía interés en la división de restauración. No encajaba con el modelo financiero. No generaba retornos rápidos. No se veía bien en una presentación de reestructuración. 17 personas perdieron su empleo un viernes por la noche. Los avisos llegaron por correo electrónico a las 10:43 de la noche. Héctor leyó el suyo en su teléfono, sentado en la mesa de la cocina de un departamento rentado que apenas tenía espacio para sus herramientas y una cama. No respondió. Apagó la pantalla, se quedó un rato en la oscuridad y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente empezó a hacer una lista. Pasó 7 meses haciendo lo que había que hacer, reparando vehículos en un corralón local, viviendo con un presupuesto apretado, ahorrando cada peso que podía después de la renta y la comida. No gastó energía en amargura ni en quejas. Buscó oportunidades como su padre le había enseñado a buscar piezas rotas, con método, en silencio, sin esperar que las cosas se anunciaran solas. Tenía 33 años. No tenía deudas más allá de un pequeño saldo en una tarjeta de crédito. Y había ahorrado 230,000 pesos. No era suficiente para abrir un taller grande, pero sí para empezar algo, si es que el inicio adecuado aparecía. Valentina Fuentes nunca había reparado nada con sus manos en toda su vida, y eso no le causaba ninguna vergüenza. Ella tenía otro tipo de inteligencia, financiera, territorial, implacable. A los 41 años dirigía Grupo Inmobiliario Centauro,
una empresa que había heredado de su padre a los 32 y que había hecho crecer agresivamente durante la década siguiente. Los ingresos se habían más que duplicado. La compañía había pasado de las remodelaciones residenciales a los desarrollos comerciales y luego a la reurbanización industrial urbana. Comprar terrenos fabriles viejos, cambiar su uso de suelo y venderlos a desarrolladores más grandes con una ganancia considerable. Era un negocio construido sobre reconocer el valor del suelo antes que los demás, lo que hacía particularmente afilada la ironía de lo que estaba por ocurrir. Valentina tenía fama de ser directa hasta la crueldad. Era conocida por terminar reuniones en cuanto decidía que la agenda ya no le servía, y por tratar cualquier cosa que no entendiera de inmediato como algo que no merecía su tiempo. La habían llamado visionaria en la Cámara de Comercio local y máquina retroexcavadora por las personas que negociaban contra ella. Ambas descripciones contenían algo de verdad. No era cruel en el sentido de alguien que disfruta la crueldad. Era indiferente, que es algo completamente distinto y en algunos sentidos más difícil de refutar. La indiferencia no se doblega ante la evidencia como a veces lo hace la malicia. Simplemente no registra la evidencia en primer lugar. En enero de ese año, Centauro adquirió un terreno de 5.000 metros cuadrados en una vieja zona industrial al poniente de la ciudad, un antiguo polígono de manufactura ligera que llevaba más de 15 años sin actividad. El plan era sencillo. Mantener el terreno, gestionar un cambio de uso de suelo a comercial mixto y venderlo a un grupo desarrollador más grande en un plazo de 2 años. Sobre el papel, la adquisición era limpia. En la práctica, venía con una complicación. En la esquina trasera del terreno había una bodega de unos 250 metros cuadrados, construida en algún momento de los años 60, con un techo de lámina acanalada lleno de óxido, 3 sistemas de anaqueles interiores derrumbados, una puerta enrollable que no se abría desde hacía 4 años y una instalación eléctrica que un técnico de Centauro describió con una sola palabra: cadáver. El equipo de Valentina calculó el costo de demolición y limpieza entre 120.000 y 150.000 pesos. Ese era dinero que Valentina no tenía ningún interés en gastar en un edificio que consideraba un pasivo. Cuando alguien sugirió la idea de vender la estructura como está, hubo una breve conversación interna. Lo aprobó en menos tiempo del que toma preparar un café. Pónganle precio. Desháganse de eso. Siguiente tema. Diego Morales se enteró de la bodega por un amigo que trabajaba en una ferretería industrial. Diego había trabajado junto a Héctor Ríos durante 4 años en Motores del Norte, y los dos seguían siendo cercanos después de los despidos. Diego ahora trabajaba por su cuenta, soldadura, fabricación de piezas, reparaciones de motor. Llamó a Héctor una noche, más por instinto que por certeza, y le contó lo que sabía. Una bodega vieja, en mal estado. Grupo Centauro la quiere vender. Capaz la sueltan barata. Héctor dijo muy poco en el teléfono. A la mañana siguiente manejó hasta el terreno y se estacionó del otro lado de la calle. La temperatura rondaba los 6 grados. Una llovizna fina y gris caía de costado. Se quedó en el auto mirando el edificio durante casi 20 minutos sin moverse. Desde afuera, objetivamente, no era impresionante. La puerta enrollable estaba visiblemente torcida. 2 de las 4 ventanas pequeñas de la pared lateral estaban tapadas con tripley. El techo tenía una comba evidente en la esquina oriente. Pero Héctor no miraba lo visible. Calculaba las dimensiones, observaba la base de concreto, notaba la forma en que la estructura se asentaba en el lote y, lo más importante, registraba la dirección. Conocía esa intersección. Había pasado por ahí decenas de veces. Sabía lo que había alrededor, lo que colindaba, y tenía una sospecha callada pero precisa sobre lo que iba a pasar en esa parte de la ciudad en los próximos 12 a 18 meses. Llamó al número que estaba en un letrero clavado en la entrada. Le contestó una asistente de Centauro. Pidió una cita para ver el inmueble. La cita se agendó para la semana siguiente. Valentina llegó con 3 personas. Su asistente Rodrigo Peñalosa, un ingeniero estructural de una firma contratada, y un abogado inmobiliario. Llevaba un abrigo color vino,
botas de tacón y una expresión que delataba a alguien que ya había decidido que la reunión era un mero trámite. Héctor llegó solo. Traía su chamarra de trabajo de siempre, una libreta pequeña de espiral y llegó 2 minutos antes. Cuando el auto de Valentina entró, ella bajó, recorrió el terreno con la mirada rápidamente, y luego vio a Héctor con esa evaluación que dura unos 3 segundos y saca conclusiones a partir de los datos equivocados. Le preguntó, con un tono que hizo sonreír a su asistente, si era mecánico o chatarrero. Héctor no respondió directamente. Preguntó si podía ver el interior. Valentina abrió la entrada lateral. La Enrollable seguía atascada. Hizo un gesto para que pasara, y luego lo siguió con su grupo. Casi de inmediato empezó a enumerar los defectos, como un agente de bienes raíces pero al revés, puerta atorada desde hace 4 años, grietas estructurales en 3 vigas del techo, electricidad completamente muerta, un dictamen de posibles asentamientos en la cimentación del lado norponiente. Dijo que su equipo valoraba la propiedad, considerando los costos de demolición en 200,000 pesos. Lo dijo claro y sin suavizar, como si quisiera que Héctor entendiera que no le estaban ofreciendo una ganga, sino un problema con un precio adjunto para que el problema desapareciera más rápido. Héctor asintió lentamente y caminó hacia el interior. Estaba oscuro. Usó la linterna de su teléfono. Se movió de manera metódica de pared a pared, de esquina a esquina, pasando la mano por los bloques de concreto, mirando hacia arriba, agachándose para revisar el piso. Pasó 15 minutos adentro. Cuando salió al frío, hizo una sola pregunta: ¿cuánto piden? Valentina lo miró un instante, luego se giró hacia Rodrigo y repitió la pregunta en voz alta, como si la pregunta misma fuera el remate de un chiste interno. 150,000, dijo, con una cláusula de desalojo en 18 meses en caso de que el proyecto de reurbanización obtenga aprobación formal y se rompa tierra. Añadió una renuncia de responsabilidad por el estado del inmueble. Héctor aceptó sin negociar. Firmó el contrato en una mesa plegable que alguien puso cerca de la entrada, con el viento cortando el terreno y el abogado vigilando por encima de su hombro. Cuando el apretón de manos terminó y Héctor tenía las llaves en la bolsa de su chamarra, Valentina le dijo a Rodrigo, justo con el volumen suficiente para que se escuchara, que anotara en el expediente la venta de una bodega derruida a un hombre muy optimista. Hubo risas bajas. El grupo caminó de vuelta a sus vehículos. Héctor se quedó un momento en la entrada, luego dio la vuelta al perímetro del edificio una vez más antes de irse a su auto. Se detuvo cerca de la puerta lateral durante exactos 2 segundos. Miró por el hueco del marco deformado algo que estaba en la esquina interior más alejada. Algo cubierto por varias lonas azules. Algo que se elevaba desde el piso hasta casi el techo. Luego caminó a su coche y se fue. Regresó a la mañana siguiente a las 6. Trajo una linterna potente, una barreta, un juego de herramientas de mano y su libreta de espiral. No empezó con la estructura. Empezó con las lonas. Había 11, de distintos tamaños, apiladas y atadas con cuerda, cubiertas de años de polvo y residuos de un edificio que había estado sellado y olvidado. Jaló la primera lentamente, como se abre algo que uno cree valioso pero no puede permitirse equivocarse. Debajo había un automóvil. Jaló la segunda lona. Otro auto. Siguió hasta destapar las 11 en poco más de media hora. Cada una variación de la misma revelación, 11 vehículos dispuestos en 2 hileras torcidas. Todos cubiertos y abandonados en un edificio que el equipo de Centauro había recorrido, mirado y clasificado como un objetivo de demolición sin una sola vez mirar más allá de las lonas. Héctor se quedó en medio de esos 11 autos con su linterna moviéndose lentamente de uno a otro y no dijo nada en voz alta. El primer auto al que limpió suficiente polvo para leer el emblema fue un Mustang Fastback 1967. La carrocería tenía óxido superficial en los cuartos y el techo. La pintura se desprendía en tiras anchas, pero el cromado estaba completo. Los vidrios intactos. Abrió la puerta del conductor y miró el odómetro, el auto no se movía en décadas. Verificó la placa del VIN, estampados originales. Abrió el cofre,
un bloque V8 completo, sin daños catastróficos visibles, tapas de válvulas intactas. Anotó 4 números en su libreta y cerró el cofre con suavidad. El segundo auto le robó el aire un poco más que el primero. Un Chevrolet Camaro Z28969, una variante de producción tan limitada que los coleccionistas pagaban cantidades importantes por ejemplares en condiciones mucho peores que aquella. El número de chasis era legible. El paquete Rally Sport estaba completo. Anotó ese número y dibujó un pequeño círculo alrededor. Los autos 3, 4 y 5 eran sedanes de los años 50 y principios de los 60, un Chevrolet Ballard 1958, un Ford Galaxy 1961 y un Buick Riviera 1963. Todos recuperables, todos con valor tras una restauración adecuada, aunque no al nivel de los 2 primeros. El sexto auto lo detuvo por completo. Tuvo que agacharse y mirar el emblema desde un ángulo particular para asegurarse de que estaba leyendo bien. Un de Tommaso Pantera 1971. Un deportivo ítalo-estadounidense producido en cantidades limitadas mediante una alianza entre el carrocero italiano y la división de motores de Ford. La producción total en todos los años apenas superaba las 10.000 unidades. Encontrar uno en cualquier condición era inusual. Encontrarlo en una bodega olvidada en el poniente de la ciudad, con su chasis presente y su compartimento del motor central sellado pero intacto, era el tipo de cosa que pasa en las historias. Excepto que esto todavía no era una historia. Era apenas un edificio frío con el haz de una linterna moviéndose y un hombre con chamarra de trabajo escribiendo números en una libreta con una mano que no estaba del todo quieta. Los últimos 5 autos estaban demasiado dañados. Pisos colapsados, paneles de carrocería perforados por el óxido. Pero tenían componentes aprovechables. Y los componentes también tenían valor. Anotó todo. Su estimación preliminar, sentado en un tambor volteado con la libreta sobre la rodilla, rondaba entre el 1.200.000 y el 1.800.000 pesos en valor de mercado restaurado. Había pagado 150.000 pesos por el edificio y todo lo que contenía. Pero Héctor no se detuvo ahí. Esa tarde caminó por las cuadras aledañas. Conocía la zona como la conocen las personas que crecieron cerca, no por mapas, sino por presencia repetida. La bodega estaba en un lote de esquina donde 2 calles secundarias se cruzaban, a unos 400 metros de un paso a desnivel que conectaba con una carretera federal, y directamente junto a un corredor de camiones urbanos que la autoridad municipal había estado planeando expandir en los últimos 20 meses. 4 terrenos baldíos estaban justo detrás de la bodega, frente a una calle secundaria, y estaban listados para la venta a precios que reflejaban su apariencia actual, abandonados, sin urbanizar, rodeados de malla ciclónica. Nadie había conectado esos terrenos con el mapa de infraestructura aún. Héctor tenía un conocido de sus años de ingeniería, un hombre llamado Fernando Tames, que ahora trabajaba en la Subdirección de Planeación Urbana Municipal. Lo llamó esa noche. Le hizo una pregunta simple y neutral sobre las clasificaciones de zona de desarrollo para ese cuadrante. Fernando le dio una respuesta simple y neutral: toda la manzana estaba dentro de lo que los documentos internos de planeación llamaban zona de prioridad de desarrollo comercial, fase 2. Es decir, dentro de unos 12 a 18 meses, las mejoras de infraestructura se anunciarían formalmente y el valor del suelo se ajustaría en consecuencia. Héctor le dio las gracias, colgó, se sentó en la mesa de su cocina, miró los números en su libreta y sonrió. Fue la primera vez que sonreía sin reservas desde la noche en que lo despidieron. Llamó a Diego al día siguiente. No le explicó todo por teléfono. Solo le dijo que había encontrado algo, que no había salario en el corto plazo, pero que creía que valdría la pena invertir tiempo. Diego le preguntó cuánto había pagado por la propiedad. Héctor dijo, 150.000 pesos. Hubo una pausa. Diego le pidió que repitiera la cifra. Héctor lo hizo. Otra pausa. Y entonces Diego dijo que estaría ahí a las 8. Cuando Diego entró a la bodega y vio los 11 autos, parcialmente descubiertos, se quedó inmóvil un largo rato. Miró el Camaro, luego el Mustang, luego el Pantera.
Volteó a ver a Héctor y dijo en voz baja que necesitaba sentarse. Héctor le dijo que empezarían con el Mustang. Diego se quitó la chamarra y preguntó dónde estaban las herramientas. Los primeros 3 meses fueron el tipo de trabajo que no se fotografía bien y que no da pie a una narración sencilla. Fue incesante, repetitivo, frío y a veces desmoralizador. Héctor durmió en la bodega durante las primeras 4 semanas para ahorrar el dinero de la renta, poniendo un catre cerca de la pared sur donde el viento no cortaba tanto. Trabajaron desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche la mayoría de los días. El Mustang requirió reemplazar el cigüeñal, una pieza que tuvieron que conseguir a través de un proveedor particular en Aguascalientes, y la espera de 3 semanas los obligó a trabajar en el Camaro y el Bel Air, desarmar, limpiar, catalogar, evaluar que podía reconstruirse y que debía reemplazarse. Héctor gastó su dinero con cuidado. Los 230,000 pesos que había ahorrado parecían un buen colchón al principio, pero entre piezas de repuesto, fluidos especializados, compuestos para carrocería, arneses de cableado nuevos, y las varillas de soldadura y lámina que Diego consumía a un ritmo constante, la cuenta se movía en una sola dirección. Al final del segundo mes, le quedaban 17,000 pesos. No le dijo nada a Diego. Tomó 2 noches de trabajo de arrastre a través de un contacto en el corralón para generar algo de efectivo y comprar el siguiente lote de insumos. Y no dijo nada al respecto. Una noche de mediados de marzo, una sección del techo del lado poniente colapsó parcialmente durante una tormenta. No fue catastrófico, pero fue suficiente para que el agua cayera directamente sobre el compartimiento del motor del Camaro, que tenían completamente desarmado para su inspección. Diego golpeó la mesa de trabajo con el puño y dijo varias cosas que no vale la pena repetir. Héctor se quedó viendo el agua acumulándose en las cavidades de los cilindros, luego buscó 3 lonas más y cubrió todo lo que estaba expuesto. Limpió el agua con trapos. Regresó a lo que estaba haciendo. Diego lo observó un minuto, luego tomó sus herramientas y también regresó al trabajo. Hubo un periodo alrededor de la 3ª semana de marzo en el que Héctor se sentó solo en la bodega entrada la noche y sacó una libreta más vieja, no la de espiral con los registros de los vehículos, sino una anterior, manchada de agua en las esquinas, que había pertenecido a su padre. Don Renato Ríos había escrito notas en ella a lo largo de 30 años de trabajo en autos. Observaciones, medidas, recordatorios, pequeñas filosofías que se acumularon como la grasa se acumula en las roscas de un perno viejo. En una página cerca de la mitad, con la letra tosca de su padre, había una frase: cuando ellos ven óxido, tú ve el metal que está debajo. Héctor había leído esa frase quizás 100 veces en su vida. De niño le sonaba a un proverbio de mecánico. De adulto que había pasado 9 años en una empresa corporativa, le sonó como la cosa más económicamente precisa que alguien hubiera escrito jamás. Héctor tomó un bolígrafo y escribió debajo, con su propia letra, 150,000 pesos. Marzo. Aquí es donde empieza. Cerró la libreta y la puso en la bolsa interior de su chamarra, donde se quedó durante el resto del proyecto. Para finales de abril, el Mustang estaba terminado. No repintado en colores llamativos ni modificado con piezas de postventa. Restaurado correctamente a su especificación original, como lo exige un coleccionista serio. Los paneles de carrocería se habían decapado, imprimado y repintado en el tono correcto de fábrica, Harlan Green. Los cromados se recromaron donde era necesario y se preservaron donde era posible. El motor V8 se reconstruyó con componentes de época, el carburador se rearmó, el sistema de enfriamiento se purgó y reselló, el interior se retapizó en vinilo negro correcto. Cuando Diego lo sacó de la bodega un sábado por la mañana con el sol apenas asomando sobre los techos, se puso detrás del volante y giró la llave. El motor encendió al segundo intento y se estabilizó en un ralentí profundo, parejo y completamente autoritario. Héctor se quedó en el borde de la puerta enrollable, que habían reparado a finales de febrero, con los brazos cruzados, escuchando el ralentí durante 1 minuto entero. Diego lo aceleró suavemente una vez y el sonido del escape se movió por el aire de una manera que comunicaba algo que no podía expresarse con números. Héctor solo dijo que estaba bien y regresó adentro.
Publicó un solo anuncio en un foro privado utilizado por coleccionistas serios de autos clásicos americanos. Nada de plataformas de subastas abiertas, nada de mercados masivos. Solo una descripción cuidadosamente redactada, historial del vehículo, fotografías del proceso de restauración y un número de contacto. Recibió 17 consultas en las primeras 48 horas. La que priorizó vino de una mujer llamada Leticia Madrazo. Tenía 62 años, era viuda, había heredado una fortuna de su esposo, un hombre que había hecho su dinero en la industria del acero y que había pasado la última década construyendo una de las colecciones privadas más importantes de autos clásicos estadounidenses en el norte del país. Leticia no negociaba de manera agresiva. Hacía preguntas precisas sobre el BIN, sobre la hoja de construcción original, sobre los proveedores específicos del cromado y la documentación de la reconstrucción del motor. Héctor respondió cada una con el mismo nivel de precisión que ella ponía al preguntar. Acordaron una inspección en persona. Ella llegó con su propio ingeniero mecánico, un hombre retirado de Chrysler llamado Héctor, casualidad que no pasó desapercibida. Que usaba una cachucha de lona y hablaba poco, pero se pasó 2 horas debajo del auto y alrededor del motor con un boroscopio y una libreta de referencia. El ingeniero le dijo a Leticia en voz baja que la restauración era, en su evaluación, de lo más correcto que había visto fuera de un museo profesional. Leticia estrechó la mano de Héctor y ofreció 900,000 pesos. Héctor aceptó. La transferencia bancaria se liquidó en 2 días. Diego vio la notificación en la pantalla del teléfono de Héctor y lo tomó del hombro. Héctor lo permitió durante unos 2 segundos, luego se apartó, asintió una vez y caminó hacia la mesa de trabajo para retomar donde lo había dejado en el camaró. Leticia dijo algo antes de irse que se incrustó en la arquitectura de lo que vino después. Le dijo a Héctor, mientras se ponía los guantes de manejo junto a su auto, que tenía amigos en su círculo de coleccionistas que estaban buscando activamente trabajos de restauración de calidad. Que si encontraba algo digno, la llamara antes de publicar cualquier cosa. Héctor le dijo que lo apreciaba, y lo dijo en serio. Lo que no le dijo es que tenía 9 vehículos más en el edificio detrás de ella, al menos 2 de los cuales probablemente ella misma querría. En las 2 semanas siguientes a la venta del Mustang, Leticia pasó el contacto de Héctor a 3 personas de su red. Los 3 lo contactaron. Antes de que terminara el mes, vendió el Ballard 1958, restaurado al estándar original en su color correcto de fábrica, blanco nieve sobre crema india, por 280,000 pesos. Entre esas 2 ventas, había ingresado 1,180,000 pesos contra un desembolso original de 150,000 pesos de compra más unos 200,000 en materiales de restauración. El margen era abrumador. Se movió de inmediato sobre el terreno. Contactó a los dueños de los 4 lotes baldíos directamente detrás de la bodega. No usó intermediarios ni avisos públicos. Compró los 4 mediante transacciones privadas directas por un total de 800,000 pesos. Los dueños, ninguno de los cuales tenía conocimiento actualizado de la reclasificación de la zona como prioritaria, se mostraron satisfechos con el precio. Héctor registró las escrituras, empezó los trámites de registro de la empresa y tomó un 5.º lote colindante mediante una opción de compra que se convertiría en 60 días. Contrató a 2 técnicos adicionales. Una especialista en carrocería llamada Marisol, que había trabajado previamente en una casa de restauración en Querétaro, y un experto en localización de piezas llamado Saúl, que había pasado 20 años rastreando componentes raros a través de redes privadas. Diego se convirtió, por función si no aún por título formal, en el director técnico de la operación. La empresa se registró bajo el nombre de Restauraciones Ríos y Asociados. El de Tomaso Pantera consumió 9 semanas y puso a prueba todas las habilidades que el equipo poseía colectivamente. El motor, un Ford Cleveland V8 montado en posición central en la carrocería italiana, estaba trabado por inactividad. Liberarlo sin dañar el bloque requirió un proceso químico que tomó 13 días, y una cantidad de paciencia que Diego describió como casi religiosa.
Encontrar los componentes de carrocería correctos significó importar panelados específicos de un especialista italiano que trabajaba desde un pequeño taller a las afueras de Módena y se comunicaba principalmente mediante un número de fax. El interior requirió conseguir vinilo y alfombra de especificaciones exactas de dos proveedores distintos, uno en Alemania y otro en el Estado de México. Las llantas tuvieron que reconstruirse desde el centro hacia afuera. El sistema eléctrico era, en la opinión profesional de Diego, un intento deliberado de los ingenieros italianos originales para hacer que el mantenimiento futuro fuera lo más desafiante posible. Pero cuando estuvo terminado, cuando el auto se encontraba en la bodega bajo la luz completa, su pintura roja intensa restaurada a una profundidad que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, su perfil en cuña tan agresivo y controlado como cuando salió de la fábrica en 1971, era sin duda el objeto más hermoso que cualquiera de ellos había tenido la oportunidad de restaurar. Gabriela Lira había estado cubriendo finanzas y negocios para la revista Expansión Regional durante 11 años, y tenía un talento específico para encontrar historias que la prensa financiera aún no había clasificado como historias. Se enteró de Restauraciones Ríos a través de un contacto que asistía a eventos de autos clásicos en la región. Llamó a Héctor a principios de junio y recibió una respuesta cortés, no estaba interesado en ser entrevistado. Ella le envió un correo al día siguiente. No le ofreció un perfil favorable ni prometió cobertura positiva. Escribió que no le interesaba documentar el éxito. Le interesaba el momento en que alguien ve algo que todos los demás han descartado y decide actuar sobre lo que ve. Héctor leyó el correo 2 veces, lo pensó durante un día y aceptó 30 minutos. Se reunieron en la bodega, que para entonces ya era una operación funcional, organizada, con personal, que no se parecía en nada al edificio que él había abierto en febrero. Hablaron durante 2 horas y 40 minutos. Gabriela preguntó sobre los autos. Preguntó sobre las lonas. Preguntó sobre la mañana de febrero y las llaves y el contrato. Preguntó quién se lo había vendido. Héctor dijo, sin acritud ni énfasis, que la propiedad la había vendido Grupo Inmobiliario Centauro y que la directora general había firmado el papeleo personalmente. Gabriela escribió eso y lo subrayó. El evento especial de consignación de la Exposición Clásicos del Norte se llevó a cabo el último sábado de junio en un centro de convenciones de la ciudad. Héctor había inscrito el Pantera para su consideración en enero, antes de que la restauración estuviera terminada, basándose en la procedencia del vehículo y su documentación del plan de restauración. Fue aceptado como uno de los 8 lotes destacados para la sesión vespertina. Héctor llegó con un traje oscuro, la primera vez que usaba uno desde el funeral de su padre, hacía 6 años. Diego se sentó en la segunda fila con los brazos cruzados y la mandíbula apretada en la expresión que usaba cuando trataba de no mostrar que estaba nervioso. Leticia Madrazo estaba presente. Se había enterado de la consignación a través de su red y vino con 2 acompañantes de su círculo de coleccionistas. Ella y Héctor cruzaron miradas a través del salón de recepción y ella levantó ligeramente la barbilla en señal de reconocimiento. El Pantera fue el 6º vehículo presentado. Cuando salió a través de la cortina hacia el piso principal bajo las luces del techo, se produjo un cambio audible en la sala. No fue aplauso todavía, sino esa respiración colectiva que ocurre cuando algo genuinamente hermoso entra en un espacio. El subastador presentó el vehículo, su historia, su rareza y la proveniencia de su restauración, y cuando nombró a Héctor Ríos y a Restauraciones Ríos y Asociados como la firma restauradora, una sección del público que había leído el artículo de Gabriela, publicado 4 días antes, respondió con un aplauso más cálido que el típico reconocimiento a un lote. La puja abrió en 800,000 pesos. Subió rápido a 1,000,000, luego a 1,300,000, luego se detuvo en 1,800,000 antes de que un postor por teléfono la empujara a 2,100,000. Un hombre en la tercera fila respondió con 2,200,000. El postor telefónico subió a 2,300,000. La sala se quedó en silencio de la manera en que las salas se quedan en silencio cuando la cifra es real y los participantes lo entienden. El martillo cayó en 2,900,000 pesos. Diego exhaló tan fuerte que el hombre a su lado se volteó.
Héctor se quedó quieto un momento después de que cayó el martillo, luego se puso de pie y aceptó el apretón de manos del representante de piso. Estaba sereno como solo lo están las personas que han pasado meses en una bodega fría trabajando hacia un resultado específico cuando ese resultado llega. No sorprendido, no abrumado, solo confirmado. Valentina Fuentes estaba en el evento. No había ido por la subasta en sí. Había ido porque su abogado le dijo, después de que el artículo de Gabriela se publicara, que debía entender el alcance completo de lo que había ocurrido antes de decidir cómo responder. Se quedó cerca de la parte trasera del salón durante la puja, mirando. Vio cómo la cifra subía. Vio caer el martillo. Vio a Héctor recibir las felicitaciones de la gente a su alrededor con economía tranquila. Después de que concluyó la sesión y la sala empezó a vaciarse, caminó a través del salón hacia él. Fue una caminata que le exigió algo. No exactamente arrepentimiento, porque Valentina Fuentes no estaba hecha para el arrepentimiento, pero algo adyacente. Algo que le exigía anular la parte de sí misma que había estado alimentando una narrativa autoprotectora desde la mañana en que Rodrigo puso el artículo en su escritorio. Gabriela Lira la vio moverse por el salón y ya tenía su libreta lista. Valentina se detuvo frente a Héctor. Estaba sin su equipo. No había Rodrigo, ni abogado, ni ingeniero. Solo ella, con un abrigo distinto al que había usado en febrero, parada frente a un hombre cuyo nombre estaba ahora en 2 publicaciones de negocios y que acababa de ver cómo su trabajo se vendía por casi 3 millones de pesos en una sola noche. Dijo que había juzgado mal la situación. No elaboró. No añadió lenguaje adicional que otra persona en otras circunstancias habría agregado. La declaración podría haber parecido insuficiente, pero viniendo de Valentina Fuentes, que había construido una identidad profesional sobre la premisa de que sus evaluaciones eran más precisas que las de todos los demás, la admisión era, a su manera, completa. Héctor la miró un momento. No usó la oportunidad para revivir febrero. No le repitió sus palabras. No escenificó la vindicación que la situación técnicamente le ofrecía. Dijo, con voz pareja, que ella había visto lo que el edificio aparentaba y tomó una decisión basada en lo visible, y que él había tomado una decisión distinta basada en lo que creía que había debajo. Dijo que habían mirado la misma cosa con equipos diferentes. Luego extendió la mano. Ella la estrechó. Él se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba Diego, le dijo algo en voz baja, y ambos miraron el piso vacío donde el Pantera había estado exhibido. Luego empezaron a hablar del Camaró. Pero aquí viene el giro que ninguno de ustedes espera. Mientras Valentina se alejaba, Héctor sintió algo en el bolsillo interior de su saco. No era la libreta de su padre. Era un sobre de papel amarillento que había encontrado 3 días antes, metido dentro de la guantera del Pantera, debajo de la alfombra original, pegado con cinta adhesiva envejecida. No lo había abierto todavía. Lo había guardado por instinto, esperando el momento adecuado. Esa noche, después de que todos se fueron, se sentó solo en su camioneta, afuera del centro de convenciones, y rasgó el sobre. Dentro había una carta manuscrita, fechada en 1998, dirigida a quien encuentre este auto. La letra era temblorosa pero clara. La firmaba un hombre llamado Ezequiel Mendoza. Ezequiel contaba que había sido el dueño original del Pantera. Que lo había comprado en 1972 directamente de la agencia en la Ciudad de México. Que lo había escondido en esa bodega en 1985, cuando su negocio quebró y los acreedores fueron por todo lo que tenía. Pero la carta no hablaba solo del auto. Hablaba de un terreno. Ezequiel escribió que antes de morir, había comprado no solo la bodega, sino también los derechos sobre una franja de tierra contigua que nadie sabía que existía. Una servidumbre de paso abandonada, de aproximadamente 15 metros de ancho, que conectaba el fondo de la bodega con una avenida principal que aún no se había construido en esa época. Según la carta, esa servidumbre nunca se había registrado correctamente en el catastro municipal, pero Ezequiel había guardado los documentos originales en una caja de metal enterrada bajo el piso de la bodega, cerca del rincón donde había estado el Pantera.
Héctor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba en la bodega con una pala. Cavó en el lugar que describía la carta. A 40 centímetros de profundidad, encontró una caja de acero pequeña, oxidada pero sellada. Dentro había planos, escrituras y un acta notarial de 1987 que reconocía la servidumbre de paso. Esa franja de tierra, que nadie había reclamado en más de 30 años, conectaba directamente su propiedad con una de las avenidas de mayor plusvalía de la ciudad. El valor de esa servidumbre, según la tasadora que contactó en julio, superaba los 4 millones de pesos. Y era suya por derecho. Nadie la había incluido en la venta original porque nadie sabía que existía. Ezequiel Mendoza, un hombre que Héctor nunca conoció, había escondido no solo un auto, sino la llave de un valor mucho mayor, y lo había dejado esperando durante décadas a que alguien hiciera exactamente lo que Héctor hizo, mirar más allá de lo evidente. Para finales de julio, la imagen financiera completa de Restauraciones Ríos y Asociados era esta: ingresos totales por ventas de vehículos, incluyendo el Pantera, habían alcanzado los 4.800.000 pesos. Los 5 terrenos adquiridos detrás y junto a la bodega original, tras el anuncio público formal del programa de infraestructura fase 2 en mayo, habían sido tasados en conjunto en 6.700.000 pesos, aproximadamente 4 veces lo que Héctor había pagado por ellos. Los contratos activos de restauración, incluyendo un encargo de Leticia Madrazo para un vehículo que ella había conseguido de forma independiente y otro contrato de un coleccionista en San Luis Potosí, sumaban 2.300.000 pesos en trabajo confirmado. El valor neto total de la operación, considerando equipo, propiedades, contratos pendientes y los 2 vehículos restaurables que aún estaban en proceso, superaba los 15 millones de pesos. Diego Morales había recibido una participación del 25% en la empresa, que aceptó sin necesidad de una larga conversación. Héctor presentó una solicitud de permiso de construcción para una estructura permanente sobre el terreno consolidado, una instalación adecuada de múltiples bahías con una cabina de pintura dedicada, un área de almacenamiento con clima controlado y una ala de oficinas. Nombró el proyecto en los documentos de solicitud como Restauraciones Ríos, Planta 1. Regresó a la bodega solo un jueves por la noche a principios de agosto, después de que el equipo se hubiera ido. No a trabajar, solo a estar ahí. El techo estaba completamente reemplazado desde mayo. El piso de concreto estaba limpio, parchado y sellado. La puerta enrollable operaba con un motor nuevo. El sistema eléctrico era completamente nuevo. El espacio estaba organizado, iluminado, funcional y por primera vez desde su construcción, genuinamente vivo. Caminó hacia la esquina oriente, donde había presionado la palma contra la pared en la mañana de su primer día dentro, la mañana de las lonas, la linterna y la libreta. Esa pared no se había repintado. El bloque de concreto original, con manchas de óxido del viejo techo y oscurecido por la edad, seguía exactamente como estaba cuando él lo tocó por primera vez. Les había dicho a Marisol y a Saúl durante la renovación que dejaran esa sección. Preguntaron por qué. Héctor dijo solo que era la parte más importante del edificio y que debía quedar como estaba. Se quedó frente a ella un rato, sin pensar en nada en particular, solo parado en el lugar donde todo había comenzado. Luego apagó las luces, cerró la puerta enrollable y caminó hacia su camioneta. La gente que escuchó la historia después, y mucha gente la escuchó porque Gabriela Lira escribió una segunda pieza que circuló en 4 publicaciones nacionales, a menudo le preguntaba a Héctor cuál era la lección. Dio respuestas diferentes en distintos momentos, dependiendo de quien preguntaba y que parecía necesitar escuchar. A otros técnicos les dijo que los títulos no te protegen y que la lealtad institucional tampoco, así que construye lo que puedas construir con tus propias manos. A los más jóvenes les dijo que ser descartado no es lo mismo que estar equivocado. A los periodistas dijo muy poco, porque había aprendido de su conversación con Gabriela que cuanto más decía, más interpretaciones ajenas llenaban los espacios que dejaba abiertos, y prefería que la historia significara lo que realmente significaba, no lo que fuera conveniente para un titular.
La respuesta más corta que dio, y la que apareció en más impresos, fue la misma. Mira más cuidadosamente antes de decidir. En privado, en la libreta que vivía en la bolsa de su chamarra, escribió algo más extenso en la página debajo de la letra de su padre y debajo de su propia anotación de marzo. Escribió que Valentina había visto el costo de las cosas y lo llamó valor, y que él había tratado de ver el valor de las cosas y dejar que el costo se resolviera solo. Escribió que ella había mirado el óxido y visto un problema, y que él había mirado el óxido y tratado de entender de qué era capaz el metal que estaba debajo. Escribió que ninguno de los dos había sido irracional. Solo habían sido entrenados para buscar cosas distintas. Y en esa única transacción, en esa única mañana fría, la diferencia entre esas dos formas de ver había valido aproximadamente 150,000 pesos en un lado de la balanza y todo lo demás en el otro lado. Cerró la libreta. Afuera de la ventana de su nueva oficina, una habitación pequeña que había montado en un rincón de la bodega con un escritorio usado y una silla decente, las luces de Restauraciones Río seguían encendidas. Diego había dejado un compresor encendido en la bahía trasera. Y a través de la pared, Héctor podía oír el pulso lento y regular de ese compresor, el sonido de un taller que trabajaba, que estaba vivo, que se había construido a partir de una decisión tomada en el frío, con unas llaves en la bolsa de la chamarra, una cifra escrita en una libreta y una forma muy específica de mirar las cosas que otras personas ya habían decidido que no merecían la pena mirar. El de Tomaso Pantera que se vendió por 2,900,000 pesos había pasado 38 años bajo una lona azul en un edificio tasado en 200,000 pesos. La bodega que lo albergaba se había vendido por 150,000 pesos a una mujer que estaba segura de que entendía el valor. Héctor Ríos pagó 150,000 pesos porque estaba seguro de que entendía algo completamente distinto. Y al final, lo que entendió no fueron los autos, ni el terreno, ni los contratos, ni la subasta, ni el artículo, ni el apretón de manos. Fue la diferencia entre lo que algo parece y lo que es. Esa diferencia, medida en tiempo, en certeza y en 8 meses de trabajo que empezaron antes del amanecer y terminaron pasada la medianoche, resultó valer considerablemente más que 150,000 pesos. Y un sobreolvidado en una guantera le recordó que a veces el valor más grande no está en lo que compras, sino en lo que otros dejaron atrás porque dejaron de mirar. Si esta historia te hizo pensar en esa oportunidad que dejaste pasar, o en ese proyecto que todos llamaron locura, o en ese rincón polvoso de tu vida donde quizás hay algo esperando a que lo mires con otros ojos, entonces ya entendiste de qué va esto. Suscríbete a Relatos de un Padre Soltero. Aquí contamos las historias que no te cuentan en ningún otro lado. Las de los que empiezan desde abajo, las de los que encuentran oro donde otros ven basura, y las de los que, como Héctor, aprendieron que a veces todo lo que necesitas es una libreta, una linterna y la terquedad de mirar cuando los demás ya voltearon la cara. Suscríbete. Activa la campana. Y la próxima vez que veas óxido, pregúntate qué hay debajo.